Nunca imaginé que liberarme del control de mi madre me llevaría hasta aquí. Me llamo Clara y, desde que tengo memoria, he vivido a la sombra de las interminables demandas y expectativas de mi madre. Ella fue mi mundo entero mientras crecía, una madre soltera que me crió después de que mi padre se fuera cuando yo tenía solo 5 años. Para todos los demás, era una mujer resiliente que sacrificó todo para darme una vida mejor. Para mí, era una reina que gobernaba con culpa y manipulación. Nuestro hogar era un modesto apartamento de una habitación en un vecindario deteriorado. No era mucho, pero ella siempre me recordaba: sacrifiqué mi vida por ti, Clara. Me lo debes. Esas palabras se grabaron en mi alma. Incluso de niña, asumía responsabilidades que nadie de mi edad debería tener. Cocinaba, limpiaba y me aseguraba de que mi madre estuviera cómoda después de sus largas jornadas en el restaurante. Siempre parecía exhausta y yo quería hacerle la vida más fácil, pero por más que me esforzaba, nunca era suficiente. ¿Es todo lo que hiciste para la cena?, preguntaba, mirando la simple pasta que logré preparar. Clara, eres tan desagradecida. Después de todo lo que hago por ti, ¿no puedes esforzarte un poco más? Lo peor era que yo le creía. Pensaba que le debía todo. Así que, cuando conseguí mi primer trabajo a los 16, ni siquiera se me ocurrió quedarme con algo del dinero para mí. Mis cheques iban directo a ella. Lo llamaba nuestro dinero, pero de alguna manera, siempre terminaba gastándolo en lo que ella quisiera: un bolso nuevo, visitas al salón, o comida para llevar cara en noches en que no tenía ganas de comer mi cocina. Me decía a mí misma que estaba bien. ¿No lo merecía ella? Era mi madre. Cuando me gradué de la secundaria, ya trabajaba casi a tiempo completo mientras mantenía mis notas. La universidad no era algo que mi madre fomentara. ¿Para qué?, se burló cuando lo mencioné. Solo te endeudarás y terminarás trabajando en un empleo que odias de todas maneras. Deberías quedarte aquí y trabajar. Necesitamos el dinero. Y la escuché. En lugar de ir a la universidad, comencé a trabajar en una agencia de seguros local. Las horas eran largas, el pago decente, pero lo más importante era que era estable. Cada mes, le entregaba a mi madre una parte de mis ganancias. No era solo para el alquiler o los servicios. Era su dinero para gastar, su red de seguridad. Apenas lo cuestionaba. Después de todo, ¿no era eso lo que se suponía que debía hacer una buena hija? Pasaron los años así, yo enterrada en el trabajo y entregando mi sueldo. Mientras tanto, las exigencias de mi madre se volvían más atrevidas. Ya no pedía las cosas amablemente, lo esperaba. Clara, no olvides que la factura de la electricidad vence mañana. Y ya que vas, necesito un par de zapatos nuevos. Mis tacones me matan. Para entonces ya había entrado en escena su novio, Paul, un hombre ruidoso y desagradable que parecía disfrutar mandándome tanto como mi madre. Clara, cariño, murmuraba ella cuando Paul no escuchaba. Es un buen hombre, solo necesita un poco de ayuda para recomponerse. No te importa, ¿verdad? Por supuesto que me importaba. Pero decir que no era una opción. La culpa sería insoportable. Ella me contaba lo difícil que había sido su vida, lo desagradecida que era yo, y cómo me estaba rompiendo el corazón. Incluso cuando me mudé a mi propio y pequeño apartamento a los 25 años, no pude escapar de su control. Me llamaba constantemente, soltando pequeños recordatorios de cuánto había hecho por mí. ¿Sigues enviando la cantidad habitual, verdad?, preguntaba como si mis finanzas fueran su alcancía personal. Seguí enviando los cheques, aunque significaba recortar gastos en mi propia vida. No podía permitirme lujos. La mayoría de los meses, luchaba por llegar a fin de mes, pero me convencía de que valía la pena para mantener la paz. No me di cuenta de cuánto resentimiento había acumulado dentro de mí hasta que, un día, llegué a casa del trabajo y encontré un paquete frente a mi puerta. Dentro había un bolso de diseñador, uno que mi madre había estado deseando durante meses. No tardé en entenderlo. Ella lo había comprado con el dinero que yo enviaba, el dinero que ella siempre decía era para pagar cuentas. Me senté en el suelo de mi apartamento, mirando la bolsa que costaba más que mi comida mensual. Algo dentro de mí se rompió. Comencé a prestar más atención. Los recibos que dejaba por ahí cuando la visitaba contaban una historia que ella jamás admitiría. Cenas elegantes para dos, visitas a spas, escapadas de fin de semana, siempre con Paul a su lado. Ella no estaba luchando, vivía cómodamente, gracias a mí. Y sin embargo, cuando intenté hablar con ella sobre reducir gastos, su reacción fue explosiva. ¿Cómo te atreves a acusarme de eso?, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Eres tan egoísta, Clara. Lo he sacrificado todo por ti, ¿y así me lo pagas? Retrocedí, como siempre lo hacía. Pero algo había cambiado. No podía deshacerme de la verdad. Mi madre no era indefensa. Era manipuladora, y yo la había dejado controlarme durante demasiado tiempo. El día en que dejé de mandarle dinero a mi madre se sintió como el primer verdadero respiro de libertad en años.
Al principio, esperaba que la reacción fuera explosiva, pelea tras pelea, llamadas llenas de llanto y arrebatos cargados de culpa. Y sí, hubo muchos de esos, pero su reacción escaló de maneras que nunca podría haber imaginado. Empezó de forma pequeña, como suele suceder. Mi madre llamó, con una voz dulce como el jarabe pero con un filo de desesperación que no podía ocultar. Clara, noté que el dinero no llegó este mes. Quizás hubo un problema, ¿sabes cómo son estos bancos? Respiré hondo, apretando el teléfono con más fuerza. No hubo problema, mamá. Te dije la semana pasada que no puedo seguir enviándote dinero. Necesito empezar a ahorrar para mí. Hubo silencio, seguido de una bocanada de aire agudo. Luego vino la teatralidad. Clara, ¿cómo pudiste hacerme esto? Después de todo lo que he hecho por ti, me estás abandonando. No sobreviviré sin tu ayuda. ¿Quieres verme en la calle? Sabía que no era verdad. Tenía a Paul, que trabajaba a tiempo parcial, y su propio ingreso de la seguridad social. No estaba en la ruina, solo inconveniente. Mamá, no vas a estar en la calle. Tendrás que recortar en algunas cosas, pero estarás bien. He estado cubriendo más que mi parte por años. Su voz se tornó gélida. Eres desalmada. Has cambiado, Clara. Ya no sé quién eres. Esa fue la primera vez que colgó, pero no la última. Las llamadas seguían llegando, cada una más frenética y acusadora que la anterior. Al principio, me sentí culpable. Sus palabras perduraban en mi mente como astillas, haciéndome cuestionar a mí misma. ¿Era egoísta? ¿Cruel? Pero luego recordaba el bolso de diseñador, los viajes al spa y los recibos que había encontrado. Me recordaba a mí misma que no era responsable de financiar su estilo de vida, especialmente cuando eso era en detrimento del mío. Cuando la culpa no funcionó, ella intentó con otra táctica, la humillación pública. Recibía llamadas de parientes, primos, tías, incluso familiares lejanos con los que no había hablado en años. Clara, escuché lo que le hiciste a tu pobre madre. ¿Cómo pudiste dejarla de esa manera? ¿No tienes ningún respeto por la familia? Las mentiras que ellos les contaba eran escandalosas. Una prima me llamó, casi llorando, para decirme que mi madre le había contado que yo me negaba a ayudar con sus medicamentos y visitas al médico. Está enferma, Clara, ¿cómo puedes permitir esto? Apreté la mandíbula, tragando las palabras agudas que amenazaban con salir. No está enferma, y no necesita mi ayuda con las facturas médicas. Solo está molesta porque ya no financio sus vacaciones. La prima tartamudeó, claramente insegura de qué creer, pero a mí no me importaba. Ya no defendería mi caso ante personas que ni se tomaban el trabajo de escuchar mi versión. Luego se involucró Paul, lo cual era ridículo. Una noche llamó, su voz resumando arrogancia con un aire de derecho. Clara, esto no se trata solo de tu madre. Cuando dejas de ayudarla, nos afecta a los dos. ¿Sabes lo estresada que ha estado? ¿Quieres ser responsable de que su salud empeore? Solté una risa amarga. Paul, eres un hombre adulto. Quizás podrías tomar algunos turnos extra en lugar de esperar que yo financie tu vida. Eso lo calló, pero no por mucho tiempo. Debe haber estado recibiendo instrucciones de mi madre, porque unos días después volvió a llamar, esta vez amenazando con demandarme. La has estado apoyando durante años. Eso básicamente es una obligación legal ya. No puedes simplemente parar. Que lo intentes, respondí colgando. Pero no terminó ahí. Una semana después, recibí la notificación legal. Mi madre me demandaba por daños emocionales y dificultades económicas. El documento me acusaba de haberla abandonado en su momento de necesidad, de causarle un inmenso sufrimiento psicológico y de haber descuidado mi supuesto deber como hija. Era absurdo, pero verlo por escrito me revolvió el estómago. Llamé a mi mejor amiga, Hannah, quien había sido mi apoyo durante todo este calvario. ¿De verdad lo está haciendo?, dije con la voz temblorosa. Me va a llevar a juicio. Hannah no se inmutó. Bien, que lo haga. No tienes nada que ocultar, Clara. Si quieres sacar esto a la luz, que enfrente las consecuencias. Su confianza me estabilizó. Pasé las siguientes semanas recolectando toda la evidencia que pude encontrar. Extractos bancarios que mostraban las transferencias mensuales que le hacía a mi madre durante años. Capturas de pantalla de mensajes de texto donde ella me agradecía por cubrir sus derroches y vacaciones. Fotos de los recibos que había encontrado, probando que ella mentía sobre sus dificultades económicas. El día de la audiencia, entré al juzgado con la cabeza bien alta. Mi madre ya estaba allí, sentada con Paul, quien tuvo la desfachatez de mirarme con renuencia como si yo fuera la villana de esta historia. Mi madre vestía su mejor traje y mostraba una expresión cuidadosamente arreglada de dolor. Parecía la mujer agraviada, la madre abnegada traicionada por su hija desagradecida. Cuando fue su turno de hablar, se excedió. Su señoría, he entregado mi vida entera a mi hija. Lo sacrifiqué todo para criarla, y ahora ella me da la espalda. Estoy en ruinas financieras por su culpa. No tiene corazón.
Me senté con las manos apretadas en puños, mientras ella se pintaba a sí misma como una mártir. El juez escuchó pacientemente, luego se volvió hacia mí. Señora Bennet, ¿quiere responder? Me levanté, respirando hondo. Su señoría, tengo el mayor respeto por mi madre y por todo lo que ha hecho por mí. Pero sus afirmaciones no son ciertas. La he apoyado económicamente durante años, mucho más de lo que era necesario o razonable. Entregué mi evidencia, con la voz firme mientras explicaba cada pieza. Aquí tienen las transferencias bancarias que muestran el dinero que le enviaba cada mes. Aquí están los recibos de tratamientos de spa, artículos de lujo y vacaciones que pagó con ese dinero. Y aquí están los mensajes de texto donde ella reconoce abiertamente usar mi apoyo para estas cosas. La expresión del juez se endureció mientras revisaba los documentos. No pude mirarla, pero podía sentir su ira irradiando desde el otro lado de la sala. Cuando terminé, el juez habló. Señora Bennet, es evidente que usted ha ido más allá en el apoyo a su madre. Este caso carece de fundamento, y no veo motivos para continuar con acciones legales. Exhalé, sintiendo una oleada de alivio al escuchar que el juez desestimaba el caso. Mi madre salió del juzgado furiosa, sin decir una palabra, con Paul siguiéndola como un cachorro perdido. Las secuelas de la victoria en el juzgado me dejaron con una extraña mezcla de liberación y vacío. Había ganado, pero ¿a qué costo? La humillación pública de mi madre y el rechazo de su demanda contra mí sacudieron a toda la familia. Durante días, entraron llamadas de parientes, algunos disculpándose por haber dudado de mí, mientras que otros, fieles a su forma, me reprochaban por haber sacado a la luz nuestros asuntos familiares en el juzgado. Ella es tu madre, Clara, gruñó una tía particularmente crítica por teléfono. Podrías haber manejado esto en privado. ¿Cómo pudiste humillarla así? Colgué a mitad de su diatriba. No había manera de razonar con personas que no se tomaban el trabajo de entender. Por un tiempo, pensé que las cosas se calmarían. Mi madre guardó silencio, sus llamadas y mensajes cesaron abruptamente. Era extraño, casi desconcertante, pero lo atribuía a que se lamía las heridas. Debería haberlo sabido mejor. Aproximadamente 2 semanas después, comenzaron a circular en las redes sociales una serie de fotos mías. Fotos antiguas, imágenes incómodas y algunos ángulos poco favorecedores que ni siquiera sabía que existían. Los comentarios eran peores. Debió haber reunido a sus seguidores leales porque las publicaciones resumaban comentarios venenosos. Esta es la hija que abandonó a su propia madre, decía uno. Otro afirmaba, mientras su madre luchaba, ella se la vivió con sus amigos. Incluso había historias fabricadas sobre mí, diciendo que iba de fiesta con dinero que supuestamente robó de mi madre. Sabía de dónde venían, por supuesto. Mi madre se había dirigido al tribunal de la opinión pública, esperando pintarme como la villana para quien la escuchara. La primera vez que las vi, se me retorció el estómago y sentí el familiar peso de la culpa intentando volver. Pero esta vez, no funcionó. Ya no era la misma Clara. Ella había roto mi confianza demasiadas veces. Esta vez, no solo me defendería. Iba a terminar esto de una vez por todas. Comencé recolectando más evidencia. Resultó que el caso judicial había sido una mina de documentación valiosa. Todo, desde extractos bancarios hasta recibos de sus compras extravagantes, ahora era parte del registro público, fácilmente accesible para cualquiera con conexión a Internet. Lo compilé todo, organizándolo meticulosamente en una narrativa clara e irrefutable. Luego, escribí una carta abierta. Queridos amigos, familia y a quien esté interesado en la verdad, comenzaba. He permanecido en silencio durante mucho tiempo por respeto a mi madre, pero los acontecimientos recientes me han forzado a aclarar la verdad. Las acusaciones contra mí no solo son falsas, sino deliberadamente maliciosas. Aquí está la verdad. Lo expuse todo, los años de apoyo financiero, las vacaciones, los artículos de lujo e incluso los documentos judiciales que demostraban cómo su caso en mi contra fue desestimado por falta de mérito. No me contuve, pero mantuve un tono factual y profesional. Sin rabia, sin insultos, solo la cruda y dura verdad. Una vez lista, la publiqué en todas las plataformas que pude imaginar. Se difundió rápidamente, como suele suceder cuando la gente ama el drama. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes, algunos de apoyo, otros disculpándose y algunos aún aferrados a sus prejuicios. Pero la marea estaba cambiando. La evidencia era demasiado incriminadora para ignorarla. Luego llegó el momento que había estado esperando. Mi madre, al ver la creciente reacción en su contra, me llamó. Por primera vez en semanas, su nombre apareció en mi teléfono. Lo miré, dudando. Parte de mí quería ignorarlo, dejarla revolcándose en el desastre que había creado. Pero otra parte sabía que esta era la batalla final. Contesté. ¿Cómo pudiste? Escupió en el momento en que dije hola. Me has arruinado. ¿Tienes idea de lo que la gente dice de mí ahora?
Supongo que es la verdad, respondí con calma, algo con lo que al parecer tienes problemas. Su voz se quebró, pasando de la ira a la desesperación. Clara, soy tu madre. Te hice quien eres. No tienes derecho a darme la espalda así. Solo hice lo que hice porque estaba desesperada. No tienes idea de lo difícil que ha sido mi vida. No, mamá, la interrumpí con voz firme. No tienes idea de lo difícil que has hecho mi vida. Pasé años esforzándome al máximo por ti, sacrificando mi propia felicidad, mi estabilidad, solo para mantenerte cómoda. Y nunca fue suficiente. Intentaste destruirme, ¿y por qué? ¿Porque finalmente dije que no? Hubo silencio al otro lado de la línea. Pude escuchar su respiración superficial, casi podía imaginarla tratando de convocar otro chantaje de culpa, otra táctica de manipulación. Pero no le di la oportunidad. Esto es culpa tuya, continué. He hecho mi parte, más que mi parte. De ahora en adelante, viviré mi vida para mí. Si quieres arreglar esto, empieza por asumir la responsabilidad de tus actos. Ella empezó a responder, pero corté la llamada. No necesitaba escuchar ninguna excusa que estuviera a punto de darme. Esa noche, me serví una copa de vino y repasé las respuestas a mi carta. El apoyo era abrumador. Amigos, compañeros de trabajo e incluso desconocidos se acercaron para felicitarme por defenderme a mí misma. Mi teléfono vibraba con mensajes de aliento, cada uno un pequeño bálsamo para las heridas que mi madre me había infligido. Ya no se trataba solo de limpiar mi nombre, se trataba de reclamar mi vida. Y mientras me sentaba allí, viendo cómo se desmoronaban los últimos vestigios de su campaña contra mí, sentí algo que no había sentido en años: paz. En las semanas siguientes, el polvo finalmente comenzó a asentarse. La campaña de difamación de mi madre se desvaneció a medida que más y más personas se daban cuenta de la verdad. Sin su caso judicial para respaldar sus afirmaciones y con mi carta abierta dejando todo al descubierto, no tuvo más opción que retirarse en silencio. Por primera vez en años, sentí que el pesado peso de su influencia se levantaba de mis hombros. No fue fácil, sin embargo. Las cicatrices emocionales que dejó no desaparecieron de la noche a la mañana. Hubo días en que me cuestioné si había hecho lo correcto. Cortar lazos con tu propia madre no es una decisión que nadie tome a la ligera, pero cada vez que la duda surgía, me recordaba todo lo que había soportado. Su manipulación, su codicia y su total desprecio por mi bienestar, esas fueron sus decisiones. Yo finalmente me elegí a mí misma, y no iba a disculparme por ello. La vida poco a poco empezó a encajar. Sin los cheques mensuales drenando mis ingresos, pude ahorrar para cosas que realmente importaban. Hice un viaje a las montañas, algo con lo que había soñado durante años pero que nunca pude justificar. Me inscribí en una clase de cocina, aprendiendo a preparar platos que solo había visto en los menús de los restaurantes. Mi pequeño apartamento, antes un lugar de sacrificio y frugalidad, empezó a sentirse como un hogar. Hannah, siempre mi amiga solidaria, se aseguró de que no me aislara. Ahora eres libre, me dijo una noche con una copa de vino, libre para vivir tu vida como quieres. No la desperdicies preocupándote por ella. Tenía razón. Poco a poco, empecé a abrazar esa libertad. Reconecté con viejos amigos a los que había alejado durante lo más intenso del control de mi madre. Exploré pasatiempos que había dejado en suspenso, desde la fotografía hasta la pintura. Por primera vez en mi vida adulta, no vivía bajo la sombra de la obligación. Entonces llegó la llamada que no esperaba. Clara, la voz de mi madre era suave, casi irreconocible. Necesito disculparme. No respondí de inmediato. Sus palabras flotaron en el aire, frágiles e inciertas. Por un momento, me pregunté si esto era otro engaño, otro intento de atraerme de nuevo a su órbita. Pero algo en su tono me impidió colgar. He estado pensando mucho, continuó, y ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Sobre todo, me aproveché de ti, y lo siento. Exhalé despacio, tratando de procesar la mezcla de emociones que revoloteaban dentro de mí. Mamá, ¿acaso entiendes el daño que causaste? Mi voz no era de ira, solo estaba cansada. Me arrastraste por el infierno. Me hiciste sentir que nunca era suficiente, sin importar cuánto diera. Hubo una pausa, luego un exhalar tembloroso. Lo sé, no puedo deshacer lo que hice, Clara, pero quiero intentar remediarlo, si tú me lo permites. No la perdoné ese día. El perdón no es algo que se pueda forzar, y ciertamente no es algo que mi madre pueda exigir. Pero acepté mantener la puerta entreabierta, solo un poco. Tomaría tiempo, esfuerzo y honestidad, y no iba a aceptar nada menos. Por una vez, los términos eran míos. Meses después, mientras estaba sentada en mi pequeño balcón observando las luces de la ciudad titilar a lo lejos, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Mi vida no era perfecta, pero era mía, y eso valía más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. No sabía qué depararía el futuro para mi madre y para mí. Tal vez reconstruiríamos algo, tal vez no.
pero pase lo que pase, ya no viviría para ella. De ahora en adelante, viviría para mí. Un año después, me encontré frente a una pequeña cafetería que había soñado poseer durante años. El cartel sobre la puerta decía, La esquina de Clara, con letras grandes y acogedoras. Era un espacio acogedor, lleno de estanterías con libros y muebles disparejos, una mezcla perfecta de mi amor por el café y la literatura. La gran inauguración fue un éxito, con amigos, compañeros de trabajo e incluso algunos parientes solidarios que se dieron cita para celebrar. Hannah, siempre mi animadora, ya había reclamado su silla favorita junto a la ventana. ¿Ves?, dijo con una sonrisa, levantando su lat. Te dije que la vida mejora cuando dejas de permitir que la gente te arrastre hacia abajo. Mi madre no apareció, aunque había enviado una tarjeta con un simple mensaje, orgullosa de ti. No era mucho, pero era un comienzo. Mientras estaba detrás del mostrador, viendo a los clientes llenar el lugar con risas y calidez, sentía algo que no había sentido en años, paz. Esta era mi vida, mi sueño, y solo acababa de comenzar.